Para este vídeo me había propuesto hacer una pieza inspirada en los tejidos que forman una red. Como os había gustado mucho aquel vídeo que hice enseñando todo el proceso creativo técnico, me puse a grabar toda la investigación para así mostrar las pruebas, los aciertos y errores y finalmente el diseño que tenía en mente. Sin embargo, cuando diseñamos, sabemos cómo empezamos, pero no hasta dónde vamos a llegar. Madre mía, esto es un tostón larguísimo, es que no va a haber quien lo aguante de principio a fin. Así que decidí cortar el vídeo en dos. En la primera parte os enseño las investigaciones y en el segundo enseñaré cómo he usado la técnica para hacer varias piezas diferentes. Pues esto es lo que vamos a utilizar como punto de partida para inspirarnos. Como veis, es un tejido en forma de red y que cuando se estira forma un dibujo de rombos. Si seguimos analizando la red, nos damos cuenta de que va a ser muy difícil reproducir estas líneas tan finas usando arcilla polimérica. Es decir, seguramente no podremos hacer una imitación literal, pero sí una aproximación apoyándonos en el concepto. Veamos hasta dónde podemos llegar. Esta vez voy a usar dos tonos claros para nuestra composición. Estoy usando el verde anís y el azul caribe de la línea Number One de Cernit. Comenzamos haciendo una lámina en la posición 5 de la máquina de pasta y situándola sobre un papel de horno. Colocando la red sobre la lámina, observamos que si hacemos cortes verticales que vayan de vértice a vértice y luego la estiramos en sentido horizontal, conseguiremos una buena imitación del tejido, al menos del concepto. Empezamos haciendo una fila de cortes equidistantes entre ellos y de una longitud similar. Los cortes de la siguiente fila los desplazamos un poco a la derecha para obtener el patrón de rombos. Para nuestra primera prueba vamos a hacer 5 filas en total. Vamos a estirar la lámina y a ver qué pasa. Como vemos, algo parecido a un patrón de rombos ha aparecido. Veamos los aciertos y los errores de esta primera prueba. El grosor de la lámina parece el adecuado. Usar el bisturí para cortar puede ser un problema, ya que es difícil hacer cortes de la misma longitud. Deberíamos buscar otra herramienta que nos permita hacer líneas prácticamente iguales. Además, nos deja estos puntos de aquí. Otra cosa que vemos es que cuando estiramos se produce una curvatura del patrón. Lo que ocurre es que en las zonas donde no hay cortes, la arcilla opone más resistencia y se estira mucho menos. Solucionaríamos este problema cortando la lámina justo donde acaban los cortes. Vamos a empezar primero buscando una herramienta que nos sirva para dar los cortes de manera más eficaz. He encontrado dentro de la caja de las herramientas de corte este bisturí. Esta punta es la número 17 y al ser una cuchilla recta podemos hacer los cortes todos iguales. Simplemente tendremos que presionar contra la arcilla. Con esta punta de bisturí, lo único que vamos a tener que hacer es clavarlo para hacer los cortes. Además, los hará todos del mismo tamaño. Y esto nos permitirá hacer el trabajo mucho más rápidamente, pero sobre todo que el resultado sea mucho mejor. Ya tenemos la lámina calada y al mirarla nos damos cuenta de que los cortes son, como habíamos previsto, todos iguales. Pero seguimos teniendo el problema de la curvatura al estirar. Para ello, vamos a cortar las partes superior e inferior de la lámina. Efectivamente, ahora la lámina se estira por todas partes igual. Ya tenemos dos problemas solucionados. Vamos a por el siguiente. Mirando la lámina, vemos que los rombos no están distribuidos de una manera homogénea ni son todos iguales. Y esto pasa porque no he dejado la misma separación entre los cortes. Esta vez vamos a dejar entre dos cortes una distancia igual al ancho de la cuchilla. ¿Por qué? Licencia creativa. No, en realidad tenemos que decidir cuál será la primera distancia que vamos a probar. Y si esta no nos gusta cómo queda, pues la cambiamos en las siguientes pruebas y listo. Tomar como referencia la cuchilla nos permitirá medir de una manera muy sencilla. Una vez que hemos tomado visualmente la distancia, comenzamos a cortar.
Y haremos una fila completa manteniendo siempre esa distancia entre los cortes. Para hacer la siguiente fila, situaremos la parte superior de la cuchilla al mismo nivel que la parte inferior de los cortes anteriores. Pero en este caso la desplazaremos en horizontal como hicimos anteriormente. Recordad que tenemos que ser bastante precisas a la hora de hacer los cortes. Y ahora cortamos la parte superior e inferior. Ahora tenemos que estirar. Voy a situar la muestra que acabo de hacer sobre la lámina del color verde anís para poder observar el efecto que se produce. Ahora que ya tenemos la primera prueba hecha, vamos a hacer otra en la que variemos la distancia entre cortes. En esta ocasión dejaremos la misma distancia horizontal, es decir, la que corresponde al ancho de la cuchilla, y variaremos la vertical. Desplazamos la cuchilla hacia arriba aproximadamente 1/3 de su propia longitud. Fijaos en que la lámina de arcilla se levanta un poco cuando saco la cuchilla. Y esto ocurre porque no he bruñido la lámina antes de empezar a cortar. Nota mental: bruñir la lámina antes de empezar a cortar. A partir de aquí, trabajamos la lámina de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Colocamos la nueva lámina sobre la de color verde y comparamos ambas. Y aquí nos damos cuenta de que en esta lámina apenas se notan los errores que hayamos cometido al cortar. Mientras que en esta otra cualquier fallo se amplifica muchísimo, dando la sensación de estar muy mal trabajada. Esto ya nos está diciendo que la segunda forma de cortar va a requerir más habilidad por nuestra parte. Vamos a hacer una tercera prueba. Y lo primero que hago es justamente lo que olvidé la vez anterior, es decir, bruñir la lámina. La separación que voy a tomar ahora entre cortes horizontales será menor que en el ejemplo anterior. Verticalmente hacemos los cortes igual que antes. Vamos a comparar las tres muestras. La primera, en la que el corte de la segunda fila empieza donde acaba el de la de arriba. Vaya trabalenguas. La segunda, en la que el corte horizontal está hecho a la distancia del ancho de la cuchilla, pero verticalmente lo desplazamos hacia arriba. Y la última, en la que mantenemos la distancia del corte vertical, pero los cortes horizontales los juntamos un poco más. Si lo comparamos con la red, vemos que el que más se asemeja es el último. Ahora hay otra cosa que me gustaría probar, y es que yo he supuesto que un buen grosor para trabajar es el que corresponde al número 5 de la máquina de pasta. Pero ¿qué pasa si hago la lámina más fina? ¿Será más fácil de trabajar? ¿El resultado me recordará más o menos a la red original? Pues vamos a probar. En este caso, he hecho una lámina en el grosor número 7 de la máquina de pasta. Y con ella voy a trabajar la primera y la tercera prueba, que son las dos que más me han gustado. Una vez hechas todas las muestras, pasamos a compararlas. Y lo primero que he notado es que trabajar con el grosor número 5 es mucho más sencillo que con el número 7.
Por otro lado, me gusta mucho más la profundidad que conseguimos haciendo las muestras con la lámina pasada por el grosor 5 de la máquina de pasta. En las otras muestras se pierde un poco la textura, así que para las piezas del siguiente tutorial me quedo con estas dos muestras. Y con ellas haré en el próximo vídeo varias piezas. Ahora os dejo un par de días para que podáis practicar un poco. Me encantaría que os animarais e hicierais una pieza usando esta técnica y poder comparar vuestro diseño con los que os voy a mostrar en el próximo vídeo. Ahora quiero contaros que por fin, y después de muchísimo tiempo queriendo hacerlo, he abierto una tienda en Etsy para vender algunos de mis tutoriales. De momento tengo 4 cursos que he impartido en las últimas ediciones de Polimeralia. Todos ellos están en al menos 2 idiomas, español e inglés. Y algunos de ellos también están en francés, italiano y holandés. Y como oferta de lanzamiento, os cuento que tengo un 25% de descuento en todos ellos. Poco a poco iré subiendo la mayoría de mis cursos presenciales en forma de tutorial en archivo PDF con un montón de fotos y explicaciones. Si buscas no solo una técnica, sino también nociones de diseño, composición o teoría del color aplicados, estos son tus cursos online. Te dejo la dirección de la página en la descripción del vídeo. Y ahora sí que hemos llegado al final. En muy pocos días tendrás la segunda parte de este vídeo en la que aplicaremos la técnica a varios diseños. Espero que te haya gustado y me enseñes tus piezas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.